Bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias a todos por participar esta noche fría. Y gracias, por supuesto, a la presencia de Leonardo Berú, también acompañado en esta oportunidad por quien va a ser la directora de la División de Limpieza y Gestión de Residuos, la compañera Chiara Fioretto, y también teníamos a Mónica Cafa, que le vamos a invitar que se arrime acá con nosotros, como integrante también del Consejo Municipal. Vamos a presentar brevemente, así ya damos comienzo a este intercambio. Con Leo, que nos conocemos hace unas cuantas décadas, sí, de una gran experiencia en gestión ambiental en la Intendencia de Canelones, lo que lo ha llevado a conformar el Gobierno Nacional y ahora el Gobierno Departamental de Montevideo. Con formación en gestión ambiental y cambio climático en España y en Uruguay. Es director general de gestión ambiental en la Intendencia de Canelones, actualmente subsecretario de la cartera del Ministerio, nombrado por Yamandú, y como decíamos, Mario Vergara va a contar con él como nuevo director de gestión ambiental. Leo, por lo que hemos estado escuchando en algunas de sus declaraciones, plantea un cambio cultural, un cambio profundo en cuanto al encare de la ciudad y del departamento de Montevideo del tema de limpieza y demás, y del ambiente. Implementó y coordinó el Plan Integral de Limpieza y Gestión de Residuos dentro de su experiencia, planes sobre calidad de aguas, áreas protegidas, etc. Lo vamos a dejar a Leo para que comience a exponer, y lo que le vamos a pedir a todos, en nombre de los dos comités de base que están organizando esta actividad, el Comité Trubil y el Comité Punta Brava, que las preguntas nos las hagan llegar por escrito. Ya algunas están llegando a la mesa. Y luego van a ser respondidas, ¿tá? Así evitamos cualquier dialogado. Le damos la palabra a Leo. Bueno, buenas noches. Un gusto estar acá. Encontrarme con un montón de compañeros que hace tiempo que no veía, algunos más seguidos, pero en el caso de Osvaldo, un placer. Él sabe que lo quiero un montón desde hace muchos años, hicimos cosas juntos, y después nos fuimos encontrando, cruzando, y bueno, encontrarlo de acá es un lujo. Y bueno, no voy a nombrar a todos. Quiero decir que lo único que fui elegantemente censurado, me dijeron que de religión no hablara, porque de amarillo y negro no se puede hablar acá, entonces me dijeron de acá no. De ninguna manera. Recibí un lineamiento claro, yo lo interpreté como censura, pero ni un problema. Bueno, gracias. A ver, recién nos preguntaba la gente ahí que está de prensa qué esperaba de este ámbito, y yo le decía que en realidad, que es lo que vamos a comentar con Chiara, que ya la voy a presentar un poquito más detalle, estas cosas las vamos a hacer muy seguido, por lo tanto, bienvenido esta que nos va adelantando camino. A partir de fines de julio vamos a instalar un ida y vuelta permanente en cada uno de los barrios con un procedimiento que lo vamos a contar ahora, que busca respetar la institucionalidad, o sea, los organismos de gobierno, en este caso los consejos municipales y los consejos vecinales. Pero este de vuelta esperamos que sea permanente durante los 5 años, que nos permita presentar una hoja de ruta, escuchar, ajustar, ir evaluando, ir generando nuevas etapas y construyendo juntos. Lo que nos planteamos, que este es un poco el tema de invitación, hacia dónde entendemos y hacia dónde queremos construir juntos este camino en Montevideo vinculado a la limpieza y la gestión de los residuos. Pero nos parece que brevemente tenemos que analizar en qué contexto lo hacemos. Porque hablar de la limpieza y la gestión de los residuos hace, quizás no tanto, 10, 15 años atrás, hablar cuando comenzó el Frente Amplio era otra realidad, y hablar hace 50 años era otra realidad. Y hoy estamos en un contexto
global, regional y por lo tanto no escapamos, también local, complejo. Y ante ese escenario complejo, ante lo que se identifica como una crisis global, entendemos que los gobiernos subnacionales, en este caso los gobiernos departamentales, en este caso Montevideo, la capital, hacia la cual todos tenemos un vínculo y un afecto, estemos, viva aquí donde viva, en Uruguay todos tenemos un vínculo fuerte con Montevideo. Montevideo tiene una responsabilidad muy grande de liderar una propuesta y una política ambiental y climática que responda a los desafíos globales. Por eso esto de, ante un complejo escenario global, fuertes compromisos locales. Y es esto, ¿no? Entendemos que hay que asegurar los servicios, las tareas fundamentales, entre las cuales está la limpieza pública. Hay otros servicios tradicionales de los gobiernos subnacionales, de las intendencias, pero lo vamos a hacer con este desafío de incorporar los desafíos globales con políticas fuertes a nivel local y con señas de identidad de quien gobierna Montevideo, que iremos repasando a lo largo de la presentación. Yo acá una referencia mínima, viste que ya se ve dividido, ¿no? No importa, no importa. Ustedes están viendo, como dicen ahora, spoileando, o sea, ustedes van viendo lo que viene, después nosotros acá vemos entero la presentación. ¿Por qué pusimos a Antonio Guterres ahí? Hay algunas otras referencias interesantes. Pero Antonio Guterres es de quienes tienen la posibilidad de tener una voz que llega a nivel global. Hay otros. Parece que es muy importante el rol que ha asumido Lula en los últimos años, cuando fue gobierno y ahora que volvió al gobierno, planteando la situación global compleja y tomando definiciones políticas claras. Pero Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, un portugués, viene planteando con mucha firmeza y claridad cuál es su posicionamiento frente a temas centrales de la humanidad hoy. Entre otros, esto de la crisis climática, la crisis ambiental, y con algunas frases fuertes, algunas pusimos ahí, ¿no? La era del calentamiento global ha terminado, ya estamos en una etapa de ebullición, nos llama la atención, porque en realidad, y ahí voy a algunos datos, y yo sé que este no es el centro de la presentación, pero esto les queda, porque seguramente la presentación después, al que le interese, se puede circular. Venimos año a año aumentando la temperatura a nivel global, y el 2024 fue el año que superamos, según la Organización Meteorológica Mundial, esa línea del 1,5 grados, que decíamos, bueno, no lo podemos superar, porque si no después pasamos hacia un escenario de mayor complejidad, e incluso de mayor complejidad e incertidumbre. Y bueno, en el 2024 lo pasamos. Y todo parece indicar que si no tomamos definiciones fuertes, este camino por ahora no se visualiza con capacidad de frenar y de retorno. ¿Qué implica Yo recomiendo por ahí, le he recomendado, es una película interesante, por lo menos para incorporar estas cosas, se llama Romper los Límites, que está, no tengo nada, está en Netflix, no tengo nada con Netflix, simplemente digo que hasta hace poco estaba ahí, que nos llama a reflexionar sobre los límites planetarios. Este es uno, y lo que dice es, bueno, ya la humanidad con este modelo de desarrollo va rompiendo varios de esos límites. Si seguimos así entramos, no es que se termina el mundo, es que entramos en un mundo al que no conocemos y seguramente nuestros hijos y nuestros nietos van a vivir en un mundo más complicado. Sí. Cuando hablamos de crisis global, y esto muy breve, además de la crisis climática, hay una crisis vinculada a la pérdida de biodiversidad, y ahí les dejamos algunos datos. La última cumbre se hizo en Colombia, la conferencia de las partes, la cumbre global se hizo en Colombia el año pasado en Cali. Los datos son preocupantes y nos muestra la necesidad de actuar y las debilidades que estamos teniendo a nivel de esa gobernanza global para tomar las decisiones correctas. Los problemas de deforestación, ese periodo en Brasil de 5 años del periodo del gobierno anterior fue realmente terrible, el arrase que hubo en una parte importante del Amazonas, por ejemplo, son algunos de los datos que están acá, pero estas cosas tenemos que incorporarlas a nuestra escala, los problemas de desertificación, los problemas de contaminación y asociado, y esto también está sobre la mesa con fuerza, especialmente en nuestra región, en nuestra Latinoamérica, los problemas de pobreza, desigualdad, agravados después de la pandemia, y agravados después de algunos gobiernos, ¿no?
Nosotros veíamos en determinado momento en nuestra Latinoamérica cómo había mucha gente que con políticas claras se lograba sacar de la pobreza y que en los últimos años eso volvió a crecer. Bueno, tenemos un problema serio y los sectores más vulnerables, los sectores que están en situación de pobreza son los más afectados por los problemas de contaminación, por los eventos climáticos extremos, que son los que se van a volver más intensos y más recurrentes de la mano del cambio climático. Por lo tanto, tenemos que incorporar esto como una prioridad con la sensibilidad de quien hoy gobierna nuestro departamento y nuestro país. Ante esto, hay algunas iniciativas a nivel global. Yo ahí rescato lo que fue este acuerdo del Pacto para el Futuro, pero es cierto que en esa gobernanza global, de la mano de algunas posiciones de países muy importantes, estamos teniendo problemas, ¿no? Si revisamos lo que han sido los acuerdos de las cumbres globales de cambio climático, de biodiversidad, bueno, nos está costando, los intereses son muy fuertes y no estamos tomando las decisiones correctas en un marco, en un marco, y esto es un resumen así, y ya vamos terminando con esta parte, porque simplemente queríamos dar el contexto, en un marco donde el propio Antonio Guterres ha planteado de que para superar, para avanzar, para enfrentar esta crisis global, tenemos que ser capaces de tomar decisiones correctas, justamente a nivel global, y hoy tenemos serios problemas. No quiero detenerme en esto porque no es el objetivo de la reunión, pero es un tema clave. Tomar decisiones correctas a nivel local, y acá entramos los gobiernos nacionales, departamentales, y de esto vamos a hablar, y tomar decisiones correctas a nivel individual. Si somos capaces como sociedad, como humanidad, de alinear estos tres niveles de decisiones, bueno, podemos decir que estaríamos en condiciones de generarle a las próximas generaciones las mejores condiciones posibles, las más parecidas a las que recibimos nosotros cuando llegamos a este mundo. Si no somos capaces de alinear estos tres niveles de decisiones, seguramente las próximas generaciones se van a enfrentar a situaciones bastante más complicadas que las que tuvimos nosotros. Y ese es un poco el desafío, y esto es lo que nos debe interpelar en términos de sociedad, de solidaridad con actuales y sobre todo con futuras generaciones. En este marco, adelante. Una de las cosas que entendemos es que Montevideo debe liderar una política ambiental y climática que esté en sintonía con estas cosas. Y esto es lo que vamos a estar desarrollando y presentando en los próximos días. Dentro de esa política ambiental y climática, el tema residuos debe ser una prioridad, está vinculado directamente a las competencias de los gobiernos departamentales y debe ser una prioridad, debe estar vinculado a dos grandes objetivos, que es la reducción de residuos, buscando en esa estrategia de reducción la valorización, generando distintos programas que ahora los vamos a comentar, y de la mano con esto avanzar en las cosas que tienen que ver con la calidad de vida cotidiana de nuestra gente, que es la limpieza pública. Todos nos gusta estar en un barrio, en un entorno que es disfrutable, ir a trabajar, ir a hacer compras, ir a estudiar o ir a disfrutar del espacio público en condiciones. Por lo tanto, un nuevo modelo de gestión de residuos que tenga como objetivo la reducción, pero a su vez que tenga de la mano la limpieza pública, es lo que nos planteamos con fuerza para estos 5 años, con varios componentes que vamos a ir desarrollando, porque entendemos que esto no se logra solamente con un trabajo desde el gobierno departamental. Hay que trabajar con los municipios, hay que trabajar con los consejos vecinales, hay que trabajar con la academia, y hay que trabajar mucho con vecinas y vecinos de todo el departamento. Y lo que hemos estructurado es esto, que ustedes están viendo, algunos objetivos para los primeros días, de acá a noviembre, donde vamos a estar generando una recorrida barrio a barrio por todo el departamento y donde vamos a estar desarrollando acciones concretas que ahora las vamos a presentar, que no son anuncios, son acciones que se van a ir desarrollando ya en las primeras semanas de gobierno. Esto con un horizonte de 5 años, con metas concretas y con una visión que proyectamos para los próximos 10 años de cómo esperamos avanzar y transformar este departamento con una mirada que no se termina cuando termine el periodo de gobierno, sino que hay que ser capaces de mirar más lejos y dejar herramientas que quienes vengan tengan la posibilidad de ajustarlas, pero siguiendo avanzando y generando un proceso de acumulación donde aprendamos de aciertos y errores. Yo voy a ir metiendo cuchara. Hoy de tarde estuvimos trabajando con Kiara, pero me gustaría presentarles a Kiara. Bien. Kiara en realidad es licenciada en Ciencias, que coincide con lo que ha planteado el Frente Amplio para Montevideo y en particular Mario.
se sume al equipo. Así que con Kiara nos vamos a ir dividiendo la presentación de cuáles son los ejes en torno al tema que ustedes nos convocaron, que es todo lo vinculado a la limpieza y la gestión de residuos en un contexto más amplio de políticas ambientales y climáticas, que hoy dejamos el título y conversaremos en el futuro. ¿Quedó más o menos? No, déjalo, sí. Igual se ve, ¿no? La letra, a ver ahí. Ellos siguen spoileando, siguen viendo chiquitos. Bueno, les dejo como quieran. Bueno, buenas noches. Bueno, mucho gusto. La verdad que es un placer estar acá y poder contarles un poco por dónde viene lo que estamos pensando, las primeras acciones y también cuál es la mirada más a largo plazo de esta administración con este tema que sabemos que es tan importante y que ha sido una prioridad tanto durante la fase de previa a las elecciones, que quedó bastante claro que era un tema central, y bueno, y también dentro del programa de Mario, que bueno, es un tema prioritario y bueno, de esa manera lo estamos encarando con mucha responsabilidad y compromiso y trabajo. De las primeras cosas que queríamos empezar a contarles es esta idea de visión. Nosotros creemos que tenemos que trabajar en distintas escalas temporales, que es muy importante plantear medidas en el corto plazo que tengan alto impacto para abordar temas como la limpieza, pero que también es súper importante empezar a construir esta visión de hacia dónde queremos ir. Por eso empezábamos con esto de los escenarios de transformación. Nosotros creemos que Montevideo se merece empezar a pensar de forma más estratégica a largo plazo de la gestión de residuos, por todo el escenario que planteó Leonardo, de un escenario muy desafiante a nivel global, distintos marcos a nivel internacional y nacional que nos indican que se tiene que cambiar la manera que estamos vinculándonos con los residuos, que tenemos que ir hacia un modelo de menor generación de residuos, más valorización en esquemas de generación de empleo y de oportunidades para sectores más vulnerables y de economía circular. Entonces nosotros queremos ya empezar a plantear eso en el horizonte del departamento, ¿no? Entonces, básicamente para los primeros 100 días lo que les vamos a mostrar es un conjunto de acciones que tienen un marco muy claro de abordar problemáticas como temas de limpieza con un fuerte impacto y para que se empiecen a ver señales muy claras de cambio en un corto plazo, pero también estamos trabajando en la elaboración de un plan departamental que va a tener una mirada más a mediano plazo, que vendría a ser esta etapa del medio, en la que ya empezamos a pensar los servicios de una manera diferente, que ya tenemos un sistema de gestión de residuos y limpieza que está consolidado, que está funcionando de forma articulada, con servicios más robustos, que tenemos también una ciudadanía, una población que está más comprometida con esa transformación, que se sumó a un cambio que vamos a plantear de esto de menor generación de residuos, de mayor valorización. Y bueno, lo que nos inspira y lo que nos hace mover y que tenemos que tenerlo allá como la zanahoria al final del camino es el horizonte deseado a los 10 años, ¿no? Nosotros apostamos a que realmente Montevideo pueda en 10 años tener una transformación estructural del modelo de gestión de residuos, que se pueda convertir en una referencia regional, que haya una reducción significativa de los residuos que estamos generando, que haya tecnología, capacidades operativas y un pacto ciudadano consolidado y comprometido con una gestión de residuos orientada hacia la economía circular. Esta es un poco la visión que tenemos y en la que vamos a estar insistiendo, porque creemos que todas las acciones que hacemos tienen que enmarcarse en una transformación que es de plazo más largo y que incluso trasciende esta administración que va a entrar. Entonces, primero voy a hablarles un poco de las medidas de corto plazo y qué esperar en los próximos 100 días. Algo ya adelantó Leonardo y algo comenté. Tenemos, por un lado, una batería de medidas de alto impacto que vamos a desglosar un poquito más adelante y, por otro lado, un enfoque muy participativo y muy de escucha, de ir municipio por municipio, comunal por comunal y una bajada a los barrios realmente para escuchar y hacer un diagnóstico participativo de en qué estamos hoy, en qué estamos fallando, qué cosas están funcionando, cómo podemos mejorar y cómo podemos juntar todas esas visiones y hacerlas parte de retroalimentar el plan que queremos desarrollar, ¿no? Estas instancias participativas, como decía, arrancarían en agosto, irían hasta octubre. Tenemos
ya una preagenda de reuniones con los consejos municipales y luego con los comunales, con esta intención de ir a buscarla, ir a plantear un poco hacia dónde vamos, pero también poder recoger las cosas que están sucediendo en el territorio y poder realmente articular y afianzar esa articulación y abrir ese espacio de diálogo y de trabajo con los municipios que queremos que sea una impronta de este gobierno. También es algo que no vamos a hacer de forma aislada al principio, sino que pretendemos mantener durante toda la administración. Los espacios de diálogo son fundamentales con los municipios y con los comunales y con los actores sociales en el territorio, porque en definitiva todos los cambios que vamos a proponer van a tener un impacto y tenemos que estar constantemente dialogando y viendo y articulando también algunos servicios y algunas competencias que tienen los municipios que tienen que ver también con limpieza y gestión de residuos. Y bueno, más allá de esta dinámica bien participativa, lo que yo les planteaba al inicio de esta batería de medidas de corto plazo son estos 18 mojones que Leonardo ya en alguna instancia creo que pública estuvo comentando, de estas distintas acciones bien concretas que tienen que ver con distintos tipos de programas, ¿no? Por ejemplo, acá ven el mojón 1 es la presentación a la interna de la Intendencia de lo que estamos diseñando como Plan Departamental de Gestión de Residuos, que es algo que ya venimos trabajando, tomando la experiencia de lo que los programas de la administración actual, tomando una base que ya venía armada de la administración actual, también tomando obviamente las medidas y las acciones que están en el programa de gobierno, y bueno, con nuestra impronta, bajando todo eso a un plan departamental. Eso es lo que queremos llevar a los municipios, a los comunales para dialogar. Y después vamos a lanzar distintos programas, por ejemplo, Tu Barrio Limpio, que ahora les voy a comentar un poco más adelante, que tiene que ver con la erradicación de basurales y con un enfoque de participación con los vecinos y vecinas. Tenemos distintos programas, por ejemplo, con instalación de papeleras en espacios públicos y avenidas. Ahora hay un zoom en algunos de estos programas más adelante, pero esto es simplemente para que ustedes vean un poco las acciones que tenemos previstas, la diversidad también. Algunas acciones tienen que ver con, fortalecer algunos servicios o cambiar el enfoque para que tengan más eficiencia algunos de los servicios y tener un impacto en la limpieza bien concreto. Otras acciones tienen que ver con articular con actores que son clave en el sistema de gestión de residuos de Montevideo, como por ejemplo los clasificadores, entonces se plantea un acuerdo con UCRUS, o con los generadores comerciales, entonces un taller con los comercios. Acá hay toda una diversidad de acciones que ya estamos empezando a pensar y a planificar para estos primeros 3 meses, que ven que en octubre y noviembre ya incluyen algunas otras que no tienen que ver solo con residuos, sino que tienen que ver con la agenda ambiental y climática de Montevideo, y empezar con mucha fuerza y con mucha impronta para poner este tema realmente arriba de la mesa con fuerza, ¿no? Ahora les hago un pequeño detalle de algunas de estas acciones de los primeros 100 días. La primera es, reorganización de los servicios con escala territorial, lo que tiene que ver con limpieza diaria y respuesta rápida. Acá la propuesta es reorganizar algunos servicios que existen hoy, utilizando el municipio como una unidad de base y generando mucha cercanía con los barrios. Concretamente vamos a redistribuir los motocarros para que trabajen de forma focalizada en los municipios. O sea, cada municipio va a tener una cantidad determinada de motocarros a su disposición en 2 turnos para que trabajen específicamente en temas que tienen que ver con la limpieza diaria y la respuesta rápida que le llamamos nosotros a los servicios de limpieza en el entorno del contenedor. Ustedes saben que la Intendencia tiene instalado ya un canal en el que los vecinos y las vecinas pueden enviar fotos cuando hay residuos fuera del contenedor. Bueno, esto apunta específicamente a atender esas situaciones de respuesta rápida y también ir con una limpieza diaria preventiva, digamos, con unos circuitos ya preestablecidos. Esta es una medida que tiene realmente un enfoque, como ustedes ven, hace mucho hincapié en temas de limpieza, ¿no? En que los residuos dejen de estar en la calle desparramados, entonces atendiendo específicamente a eso. También vamos a incorporar un coordinador operativo por municipio, que esto es un cambio que tiene que ver con la organización del trabajo, pero hasta ahora lo que veíamos es que había que fortalecer la articulación de la Intendencia con lo que sucede a nivel territorial. Entonces es importante tener una persona de la Intendencia en cada municipio viendo qué está pasando y asegurando que los servicios que nosotros desplegamos en el territorio
estén sucediendo bien, estén controlando eso. Entonces, parece un cambio quizás que no es tan significativo, pero en realidad en la organización de los servicios sí tiene un impacto bien positivo, creemos. Y bueno, acá pusimos los recursos a asignar en el municipio CH, para que ustedes tengan una idea. Para lo que es limpieza diaria y respuesta rápida, estamos pensando en 26 motocarros, 2 camiones prensa, 2 camiones livianos y 2 camionetas de control, que estos son recursos que van... Hoy en día los recursos están sirviendo todo el departamento. Estos recursos que yo les pongo acá son específicos para el municipio CH. Esa es lo que va a hacer la diferencia nosotros en lo que tenemos pensado en realmente mejorar los estándares de limpieza, sobre todo de los residuos en torno al contenedor. Y acá ven estos tipos, bueno, los motocarros que ya se conocen y bueno, las empresas transportistas, como la fotito que ven acá arriba. Otro de los programas que vamos a lanzar, que vamos a fortalecer en los primeros 100 días, es el Plan Tu Barrio Limpio, que tiene que ver con la detección, limpieza, erradicación y control de basurales en coordinación con los municipios. La Intendencia, la administración actual ya viene trabajando y haciendo un trabajo muy exhaustivo de relevamiento de basurales. La idea es poder potenciar lo que ya se está haciendo, optimizando los recursos y todo el equipamiento que hay para esto y también llevándolo a esta escala territorial de pensar en torno a los municipios. Vamos a también no solamente hacer tareas de limpieza y de levante de residuos en estos sectores, sino que vamos a hacer campañas de educación y trabajo con la comunidad, instalación de cartelería, señalización del espacio. Vamos a trabajar no solo en limpiar y en sacar la basura, sino en poder renaturalizar también ese espacio, estamos pensando en jornadas donde vamos a limpiar y también vamos a resignificar un poco ese lugar junto con los vecinos y vecinas. Esto tiene que ver mucho también con el programa Áreas Liberadas, que es recuperando un poco también ese espíritu, con este enfoque de limpieza, más actividades que tengan que ver con cambiar cómo nosotros nos vinculamos con ese espacio, ¿no? La instalación de papeleras también es algo que estamos pensando, en particular para avenidas, parques y plazas, para mejorar temas que tienen que ver con limpieza de estos espacios. Lo que estamos pensando para los primeros 100 días es al menos una experiencia piloto por municipio, que después podamos hacer una evaluación participativa de esta experiencia en coordinación con los consejos vecinales y municipios, siempre haciendo seguimiento cuando hacemos algún cambio de qué está sucediendo concretamente, qué ven los actores locales en el territorio con respecto a eso, si se está haciendo un buen uso, si por algún motivo se está haciendo un mal uso, identificando exactamente qué papeleras nos están dando problemas y por qué. O sea, es un trabajo muy de hormiga, pero realmente muy de permear y de articular con todos los actores territoriales que son fundamentales, ¿no? Obviamente que no es solamente instalar papeleras, sino que es asegurar toda la logística del vaciado de esas papeleras para que sean una solución y no un problema. Y también una campaña de educación ambiental para promover su uso correcto, porque la idea no es que el vecino o la vecina baje con la bolsa a la papelera o que el comercio use la papelera. Entonces, no es solo la papelera, sino todo lo que está en torno al uso de ese equipamiento. El plan barrido también es algo que vamos a fortalecer. También acá tenemos un recurso que son los jornales solidarios, que estamos trabajando para que estén focalizados en las tareas de barrido, incorporando estos recursos humanos, llevando cuadrillas específicas a trabajar también con esta lógica de una cantidad de personas por municipio y con unos tramos definidos para que haya presencia cotidiana de las tareas de barrido. También vamos a trabajar en reforzar el barrido mecánico en avenidas y bueno, también acá, como dice, trabajo siempre muy codo a codo y muy articulando con los municipios. Esto está previsto para arrancar en septiembre de este año. Desde otra perspectiva, saliendo, como vieron ya, muchas de las acciones que yo les mostré tienen un fuerte énfasis en limpieza, ¿verdad? Porque es de los temas que se consideraban como cuando arrancamos a limpiar, iba a decir, cuando arrancamos la charla, era un poco lo que decíamos, que este tema que se identifica tan prioritario para la población del departamento. Entonces, obviamente que las medidas de los 100 días tienen un enfoque importante en limpieza, pero no queremos quedarnos ahí porque, como yo les decía, tenemos que llevar al departamento a construir una visión que sea más de largo plazo, y la visión de más de largo plazo no es una visión solo de limpieza, es una visión de una transformación que tiene que ver con todos nosotros, con toda la sociedad.
Entonces, uno de los programas que ya queremos empezar a plantar la semilla en los primeros 100 días es este de escuelas sustentables, para que ustedes vean que hay más que limpieza y hay otras acciones que tienen que ver con ya esta transformación que queremos generar. El programa Escuelas Sustentables es, bueno, trabajar con, lo estamos diseñando, pero el espíritu es trabajar con escuelas públicas. Primero va a ser con escuelas, escuelas primarias del departamento. La idea es arrancar con 72 escuelas, que es un número que refleja, bueno, la idea de querer llegar a todo el territorio y que haya 4 escuelas por comunal, que incluso sean como la elección de esas escuelas tenga algo que ver el comunal en eso. Y básicamente es llevar la clasificación en origen de residuos a las escuelas, brindar el equipamiento para que haya más valorización de los residuos que se generan en las escuelas, pero también acompañándolo de un fortalecimiento de la educación ambiental. Obviamente este es un tema que vamos a planificar y a diseñar junto con ANEP, porque la idea es hacerlo en conjunto, ¿no? Y un acompañamiento, no es te doy el equipamiento y listo, sino tener referentes en la Intendencia que puedan hacer seguimiento de este tema y trabajar con las escuelas y poder abordar las distintas problemáticas que van surgiendo. Otra línea que tiene que ver con educación ambiental es, vamos a convocar el nodo de educación ambiental, que entiendo que es un espacio que está previsto en el Plan Nacional de Educación Ambiental, y bueno, junta a un montón de actores que tienen una incidencia y que trabajan en temas de educación ambiental y se va a consolidar como un espacio de articulación y de coordinación para fortalecer las iniciativas de educación ambiental en todo el departamento, ¿no? El tema de educación ambiental es un tema que ya queremos poner con mucha fuerza en estos primeros 100 días. Y bueno, otro de los temas que queremos plantear y que queremos empezar a dejar esta semilla, ¿no? Es una reflexión acerca del cambio cultural. Una de las cosas que yo he escuchado a Leonardo decir que me parece que está muy buena es esta pregunta un poco que viene a provocar, ¿no? Decir, ¿cómo nos vinculamos con los montevideanos y las montevideanas con el ambiente? ¿Cómo es nuestro vínculo y cómo podemos pensar en una transformación de eso, ¿no? No sé si querés comentar algo. No, muy breve, porque Kiara viene ya repasando muy buena forma todos los contenidos de lo que queríamos plantearles. En realidad esto tiene que ver con una frase que solemos repetir. Bueno, hay que generar un cambio cultural. Después decimos, bueno, y vamos a trabajar en las escuelas y con eso se genera el cambio cultural. Y yo te lo planteaba por ahí, bueno, sin duda es que parte es trabajar en las escuelas, pero seguramente con eso no alcanza. Por ahí se escucha, bueno, vamos a crear un cambio cultural, vamos a trabajar en comunicación, vamos a hacer una campaña de comunicación. Y eso es genera un cambio cultural y seguramente sea parte, o vamos a trabajar en estos espacios de participación. Seguramente para generar un cambio cultural habrá que desarrollar un montón de cosas que van desde la fiscalización hasta la educación ambiental, desde la comunicación hasta herramientas participativas. Y termino con esto, porque ya lo he repetido, pero parece que es gráfico. Yo no tengo la respuesta de cuál es el cambio cultural o cómo se logra. Queremos instalar un equipo, que hoy de tarde estuvimos trabajando en eso, un equipo fuerte que nos dé herramientas para avanzar en estos 5 años en este objetivo. Si me preguntan a mí por dónde pasa, y voy a caer seguramente en un espacio que ya está bastante transitado, pero no se me ocurre otro tan contundente, que es el que vivió este país con el tema del cigarro. En realidad yo soy de una generación que iba a tomar algo, un boliche, a comer algo, tenías que respirar una mezcla ¿no? Y donde el humo era insoportable y nos acostumbrábamos y era parte de Para mis hijos, para mis hijas, hoy esto es impensable, para la gurizada joven es impensable ir a un lugar cerrado como este. Y acá ahora voy a hablar de algo, vaya que sé que esto es abierto, pero hablo de los comités de base del Frente Amplio. Era ir a un comité de base y el cigarro era seguramente complejo de soportar 2 horas de reunión y a veces más larga. Hoy eso es impensable y hoy nos molesta el cigarro cuando nos encontramos en la vía pública, que está permitido, también nos molesta porque ya todas las nuevas generaciones y nosotros asumimos que eso tiene un impacto en la salud. Bueno, ahí Tabaré Vázquez fue quien impulsó con todo un equipo un cambio que fue muy fuerte, que tuvo un montón de baterías, para avanzar en esto de un cambio cultural vinculado a los desafíos ambientales y climáticos, pero sobre todo para avanzar en un cambio cultural vinculado especialmente a la gestión de los residuos en un territorio como el de Montevideo, que es muy urbano, pero tiene zonas rurales, tiene zonas costeras. ¿Por dónde pasa? Bueno, vamos a instalar un proceso donde en los primeros meses vamos a convocar a mucha gente para intercambiar sobre esto
y esperamos que en un tiempo no muy lejano podamos tener algunas líneas de trabajo que mejoren lo que ya está planteado y que nos permitan ir con algunos indicadores evaluando si realmente estamos avanzando en ese desafío de lograr un cambio cultural en estos temas de Montevideo. Buenísimo. Por eso la imagen del árbol me gustaba, porque no es solo cambiar prácticas o comportamientos, ¿no?, que vendría a ser la parte de arriba, pero tenemos que ir un poco a la raíz y ver eso, cómo hacemos para lograr esas transformaciones más profundas, que creo que está muy bueno este proceso que vamos a iniciar. Bueno, un poco como para cerrar lo que vendría a ser la parte de las medidas de los primeros 100 días, ¿qué es lo que queremos lograr al cabo de 5 años, ¿no? Esto es lo que nosotros pensamos como el Sistema Integral de Limpieza Pública y Gestión de Residuos. Al cabo de 5 años queremos tener un sistema integral de limpieza y gestión de residuos que tenga toda una serie de servicios y programas que estén articulados y estén desplegados en todo el territorio, que estén funcionando para cumplir estándares exigentes de limpieza y de gestión de residuos, fomentando la clasificación de residuos en origen, para que haya más reciclaje, más compostaje y también generación de oportunidades laborales para personas clasificadoras. Y bueno, esta es un poco la serie de servicios que tenemos que articular, ¿no? Donde hay temas de recolección, temas de transporte, temas de recolección de algunos residuos que no son los que generamos todos los días, como los voluminosos, ¿no?, los electrónicos, los colchones, los residuos más grandes. Temas de barrido, temas de respuesta rápida, de fiscalizar, cómo hacemos para fiscalizar y controlar. Entonces, esto es todo digamos, el escenario a 5 años de toda una serie de actividades y de servicios que en nuestra idea van a estar funcionando de forma eficiente, con un aterrizaje territorial muy fuerte y bueno, con una impronta donde haya más valorización, ¿no? Ahora algunas medidas que tienen que ver con un poquito después de estos 100 años, ¿no? Y qué esperar para los 100 años. Jefe, 100 años de soledad. Para los próximos 5 años. De esta medida se habló mucho, ¿no?, el tema del sistema de recolección de residuos, ¿no? Que también está en el programa de Mario, es un tema que es súper importante y es uno de los servicios más importantes que nosotros tenemos que brindar dentro de nuestras competencias. Lo que proponemos es adecuar el sistema, y quizás ya lo han escuchado, adecuar el sistema de recolección a las distintas realidades territoriales. Un poco lo que se viene analizando, que no es una innovación nuestra tampoco, sino que es algo que viene ya siendo identificado por varios actores, es que no podemos usar el mismo equipamiento para toda la ciudad, porque la ciudad tiene características diferentes que hacen, y los barrios tienen características diferentes que hacen que hay equipamientos que son más aptos para determinados lugares por densidad, por extensión, por población, por distintas variables que hacen que esto de un equipamiento para toda la ciudad ya no es viable, no nos está permitiendo llegar con un servicio adecuado. Entonces, ¿qué pensamos? Acá tienen fotos de los distintos modelos que hoy ya existen, ¿no? ¿Qué pensamos para cada uno de estos modelos? Bueno, para lo que es contenedores en vía pública, que es el modelo dominante que tiene nuestro departamento, lo que pensamos es una reducción progresiva, o sea, vamos a ir eliminando y sacando los contenedores de vía pública a medida que van creciendo otras de las alternativas que están acá, ¿no? Los contenedores soterrados, que acá tienen una foto abajo a la derecha. Esta foto en realidad no es de Montevideo, es una foto que encontré, no encontré de los que hay en el municipio B, que hay 8 por lo menos. Pero bueno, es una idea porque es muy parecido al que tenemos nosotros. Lo estamos pensando para avenidas, sobre todo en zonas de alta concentración de actividades. Ahí es para ese tipo de lugares que estamos evaluando los contenedores soterrados. Y después los modelos que sí se van a extender y que se van a extender con una mayor amplitud, digamos, van a ser los contenedores intradomiciliarios, que son como los que ven acá arriba a la derecha, que son contenedores de 120 litros, en un modelo doble, como está acá, en el que hay un contenedor para materiales reciclables y un contenedor para residuos mezclados, o en un modelo simple, que vendría a ser un solo contenedor dentro de cada hogar, y después para residuos mezclados, y después que el vecino o la vecina tenga en la cercanía, ¿no?, de su hogar un ecopunto para llevar sus materiales reciclables, que también son modelos también son dispositivos que vamos a aumentar, ¿no? No están acá
pero vamos a aumentar los ecopuntos en distintos lugares. Bueno, ya están los ecocentros que existen, que ustedes conocerán, ahora traemos un ejemplo. Pero también vamos a aumentar los puntos donde los vecinos y las vecinas pueden llevar sus reciclables, que están, por ejemplo, en supermercados, en centros comerciales. Vamos a sumar otro tipo de comercios para que estén en más lugares ese tipo de contenedores. Vamos a ir a contenedores intradomiciliarios dobles en los barrios que tengan las viviendas tengan las características que los puedan asimilar, ¿no? Entrar. Y después los contenedores intraprediales, que son estos que ven acá, que esta foto es de Euskal Herria, que ya está funcionando este modelo, que son para complejos habitacionales, seguimiento caso a caso, o sea que es algo que se va a discutir con ese complejo, o sea que se va a intercambiar con ese complejo habitacional la instalación de esos contenedores, pero que vienen funcionando bien para como una buena alternativa para que el contenedor no esté en vía pública, pero para aquellos lugares donde no se puede traer un contenedor adentro de cada apartamento. Pero sí, como es un complejo habitacional que tiene determinadas características, que se puede tener un contenedor ya sea en el estacionamiento o en otra zona del espacio dentro de la cooperativa o del complejo habitacional, bueno, sería una buena alternativa. Estos son un poco los modelos que vamos a promover o los que vamos a ir sacando progresivamente, ¿no? Lo que tiene que ver con los residuos voluminosos que decíamos recién, que son estos residuos que no son de generación cotidiana, pero como sí son residuos que se generan en los hogares, son competencia de la Intendencia de Montevideo, su gestión. Vamos a fortalecer el servicio que ya existe hoy, vamos a ir hacia un modelo de frecuencia fija semanal según el municipio, o sea que cada municipio sepa qué día le toca el levante, y que de todas maneras los vecinos y las vecinas se puedan seguir agendando como funciona hoy, que es un sistema con agenda que funciona bien, pero por un tema de optimización de recursos, en vez de que sea todo el territorio atendido al mismo tiempo, digamos, o sin ningún criterio territorial, vamos a ir a este enfoque más de organización territorial y que se pueda tener una frecuencia fija y determinada según el municipio. Acá sí vamos a hacer mucho hincapié en la corresponsabilidad, en evitar que estos residuos terminen fuera del contenedor, y en trabajar con los vecinos y las vecinas para que, bueno, ir adaptando a esa idea de que hay una agenda y que ese residuo no puede quedar afuera del contenedor, no puede quedar en la vía pública. Y que hay un servicio para eso que nosotros damos, ¿no? También están los ecocentros, que son lugares donde se pueden llevar. Bueno, justo llego al ecocentro. Quería mostrar este ejemplo del ecocentro de buceo, que, bueno, funciona desde marzo del 2023. Supongo que varios de ustedes o varias lo conocen, o este o el del Prado. La Intendencia de Montevideo hoy tiene 2 ecocentros fijos, uno en Prado, otro en Buceo, y también tiene ecocentros móviles que van acompañando, por ejemplo, eventos o ferias donde se instalan, que son esta segunda fotito, la del medio. El ecocentro de buceo tiene entre 1.500 y 2.000 visitas mensuales, este es un dato del año 2024, y hay una tendencia creciente, o sea que los vecinos y las vecinas vienen reconociendo, o sea, tenemos una muy buena devolución del equipo actual de la Intendencia del funcionamiento de los ecocentros y de las personas que los visitan, de la experiencia que tienen, porque hay una persona, un agente ambiental que los está ayudando en la disposición de los materiales que llevan. Son también, lo bueno de los ecocentros es que reciben mucha diversidad de materiales. Uno puede ir con escombros, con textiles, con aparatos electrónicos, distintas experiencias, distintos materiales que hacen que sea bastante sencilla la gestión. Y ahí nuestro objetivo es crecer en esto, ¿no? Este modelo, amplificarlo y llevarlo a un ecocentro por municipio para el final de la administración. O sea, ahí tenemos una meta bien clara. Después queríamos plantearles también trabajo con la gestión de residuos comerciales. Esto es un gran capítulo que tenemos que profundizar y que ponerle mucho pienso en cómo hacer para mejorar la gestión de los residuos comerciales. Los residuos comerciales no son la competencia de la Intendencia de Montevideo, o sea, los comercios no pueden, por regla general, hacer uso de los contenedores en vía pública. Cuando vemos que hay residuos comerciales al lado del contenedor, bueno, eso es un mal uso del contenedor y quiere decir que todos los montevideanos y las montevideanas estamos subsidiando la gestión de residuos de esos comercios, entonces eso es algo que nosotros vamos a trabajar muchísimo para que no suceda más. Y bueno, trabajar obviamente en articulación con estos actores. Prevemos un taller en septiembre para tener un primer acercamiento.
Vamos a trabajar en control y fiscalización, por ejemplo, de esto que yo les decía recién, de hacer un mal uso del contenedor cuando no corresponde por un generador que no es domiciliario. Vamos a actualizar las normativas para que quede bien claras las reglas, las responsabilidades y que nos dé también más posibilidades de fiscalizar y de controlar. Y no solamente vamos a controlar, sino que vamos a llevar a los comercios, bueno, acá ven la diversidad de comercios, o sea, es enorme la diversidad de residuos que pueden entrar en esa bolsa, porque en realidad están los comercios, por ejemplo, gastronómicos, tiendas de ropa, pero también entran en esa categoría lo que es oficinas públicas, oficinas en general, sector servicios, o sea, entra una bolsa grande de actividades y vamos a llevarlas a que estén alineadas con nuestra estrategia de valorización. No solamente queremos controlarlos y fiscalizar, sino que realmente empiecen a valorizar más los residuos que se generan en estas actividades, ¿no? Y que menor cantidad de esos residuos ingresen hoy al sitio de disposición final, que es un sitio que tenemos que cuidar, porque es nuestra infraestructura que tenemos hoy para la disposición final de residuos y que tenemos que priorizar en ella los residuos que son domiciliarios, ¿no? Bueno, para ir cerrando, creo que me quedan pocas, sí, espero no estar aburriéndolos. Este tema, pérdidas y desperdicio de alimentos, es un tema que queremos trabajar también con fuerza. No sé si saben, pero en nuestro país se pierden 1 millón de toneladas de alimentos cada año a lo largo de la cadena de suministro en un país que tiene inseguridad alimentaria. Bueno, ya falta ver un poco todo lo que sucede en este invierno tan crudo, de temperaturas tan bajas, cómo es necesario el alimento y cómo no podemos permitirnos tirar alimentos que se pueden consumir. Entonces nosotros tenemos ahí una línea muy clara de empezar a trabajar con fuerza el tema pérdidas y desperdicio de alimentos, sobre todo con el enfoque de prevenir, que lo que se pueda consumir se consuma, o sea, se done, si es que no se va a comercializar, bueno, que se done para consumo humano. Y bueno, en el caso de que ya no se pueda consumir por personas, sí que integre una cadena de valorización, porque ahí ya el alimento se transforma en un residuo orgánico, ¿no? Como residuo orgánico vamos a trabajar en valorizar, en alimentación animal, en compostaje a nivel de los hogares, que es algo que también pensamos o sea, vamos a ampliar durante esta administración, y de hecho es una de las medidas de los 100 primeros días, las más composteras domiciliarias. Vamos a ir por un esquema de valorización de residuos orgánicos, pero antes que nada tenemos que prevenir que el alimento se descarte, ¿no? Que eso tiene un costo muy alto a nivel social, a nivel ambiental, lo que genera el desperdicio y las pérdidas de alimentos. Entonces, bueno, vamos a diseñar una estrategia departamental para ponerle más pienso a esto y bajarlo a acciones concretas, pero ya tenemos previsto empezar a trabajar en proyectos en organizaciones en las cuales tenemos algún grado de participación, como es la UAM, en el MAM, que son lugares donde se generan muchos alimentos, entonces también ahí podemos empezar a trabajar en reducir lo que se pierde y lo que se desperdicia. También tenemos la posibilidad de pensar en restricciones para el ingreso de alimentos a disposición final, o sea, nosotros, alineados con una norma que se está previendo a nivel nacional, empezar a restringir que entren a nuestro sitio de disposición final alimentos que se pueden consumir, entonces decirle al generador que busque otra alternativa. Y bueno, como ya decía, temas de valorización. ¿Qué me queda? Bueno, fiscalización es un tema que, como ya decía, con residuos comerciales vamos a profundizar y vamos a trabajar mucho en tener más recursos humanos, más equipamiento, incorporación de tecnología para fiscalizar. Vamos a adecuar la normativa y a llevarla a procesos más ágiles y más efectivos. Hoy en día el tiempo que llevan también los procesos de fiscalización y que haya consecuencias, el tiempo que hay en todo ese proceso parece que es un poco muy largo en el sentido de que no desincentiva del todo que nuevamente haya comportamientos de ese tipo. Entonces vamos a trabajar muchísimo en fiscalizar, y en esto vamos a involucrar también a vecinos y vecinas, que son un poco los ojos también de lo que está sucediendo en el territorio. Bueno, esta es simplemente una conclusión que les queríamos dejar de cuál es la impronta de las primeras medidas que llevamos en limpieza y gestión de residuos. Bueno, queremos lograr en un tiempo corto acción concreta y visible, movilizar recursos para que haya mejoras visibles y rápidas, establecer como segundo pilar, trabajar mucho en lo que es la participación, en un proceso de escucha,
de trabajo con la comunidad, de llevar este mensaje de la corresponsabilidad, que la limpieza y la gestión de residuos depende de todos también, o sea, no es solamente lo que podemos decidir nosotros en cuanto a las acciones, sino en cómo la sociedad lo lleva y en qué punto se compromete en sumarse a los sistemas que estamos previendo bueno, con las reglas que nosotros ponemos de juego, bueno, también hay un tema de comunicación y de llegar a los usuarios y que los usuarios se sientan parte y se sumen. Nosotros queremos enamorar en este sentido con un proyecto de más largo plazo, por eso no nos quedamos solo con la limpieza, sino queremos siempre mostrar que lo que estamos haciendo en realidad responde a un proyecto de largo plazo y tiene una visión que es ambiciosa y que es transformadora. Y bueno, vamos a también esto de incluir medidas que tienen que ver con centro y periferia, medidas que tienen un impacto en todo el territorio, no solamente en algunas zonas del departamento, coordinando estrechamente con todos los municipios. Y como vieron, la lógica esta de llevarlo a una lógica de territorio y de aterrizarlo lo más concreto posible, coordinado con los municipios y con los comunales, va a ser muy importante. Así que bueno, eso era. Yo agrego una bien clara. Lo que no agregamos en la presentación, que me parece, repasando ahora y muy breve, tiene que ver con el manejo de la información. Queremos asegurarle a vecinas y vecinos que van a tener un acceso permanente a los datos sobre la gestión, sobre el estado del ambiente, sobre cuáles son los resultados de todos los programas que estamos generando, y vamos a ir también buscando consolidar los espacios de diálogo para que, además de los encuentros periódicos que ya les comentamos que queremos generar, en esos encuentros puedan vecinas y vecinos recibir, nos imaginamos que mes a mes, información sobre cómo vamos avanzando en cada uno de estos objetivos. Yo, para cerrar, y ahora tenemos las preguntas, estoy pasando una caquiara. Primero, reiterar algo que dijimos al inicio. Acá con este planteo no arrancamos de cero. En realidad, Montevideo sin dudas tiene problemas para resolver, pero tiene un proceso de acumulación donde hay cosas muy buenas que el desafío que tenemos es reconocerlas, ponerlas en valor y potenciarlas. Por lo tanto, esto que estamos planteando a partir del 10 es el continuar un camino mejorando y atacando los problemas, pero potenciando las cosas muy buenas que ha desarrollado Montevideo en los últimos largos años. Lo segundo, que nos gustaría en otra instancia poder presentarles, va a haber alguna instancia pública también, lo que tenemos planificado, lo que estuvo en el programa de gobierno, lo que ya Montevideo viene trabajando y lo que van a ser los énfasis en otros programas vinculado a la agenda ambiental de Montevideo. Hay un área dentro del departamento que trabaja intensamente estos temas y, como verán ahí donde presentó Kiara, sobre octubre, noviembre vamos a estar con una batería de acciones concretas que tienen que ver con el tema del agua, con los temas costeros, con los temas con ese concepto que aparece en muchos documentos de Montevideo que habla de renaturalización del territorio departamental. En fin, vamos a estar trabajando una agenda importante que la queremos compartir en otra instancia. Como dijimos, ya a partir de las próximas semanas a recorrer, imagino que acá algún concejala hay, vamos a ir a reunirnos con el consejo, o sea, con alcalde, alcaldesas y sus concejales, a intercambiar sobre estas cosas y desde ahí a reconocer y a buscar trabajar juntos con los consejos vecinales. Ustedes saben, hay un montón de vecinas y vecinos elegidos por sus propios vecinas y vecinos que integran esos consejos vecinales, y con ellos queremos llegar a los distintos actores sociales e institucionales de cada barrio. Por lo tanto, esperamos encontrarnos a partir de ya en esas reuniones con los consejos, en cada CCZ, esperamos encontrarnos con reuniones como esta o más grandes a partir de, seguramente, me imagino que fines de septiembre, fin de agosto. Primero serán los municipios, los consejos, y después será barrio a barrio con los consejos vecinales. Como verán, estamos planteando en este tema de la gestión de residuos un sistema, Kiara lo explicó claramente, un sistema de limpieza pública y gestión de residuos. No hablamos de un contenedor. Los contenedores los iremos adecuando con una propuesta que está sobre la mesa, dialogando mucho, escuchando, evaluando, recorriendo, caminando junto al barrio. Seguramente alguna de las propuestas que tenemos vamos a tener que revisarla al momento de llegar a un lugar y con el vecino y la vecina asumir que quizás hay que buscar una vuelta porque hay algo que no termina de resolverse, puede pasar, pero hay una hoja de ruta clara que lo que busca es que
un montón de servicios que da la Intendencia y que queremos potenciar y ampliar, un montón de programas que ya existen que queremos potenciar y ampliar, funcionen como un sistema, o sea, que se complementen en el territorio con foco en el barrio, en el municipio, que se complementen los recursos y las tareas, y ese va a ser un desafío. Nos parece clave en esto de saber, yo por esta transición que me ha tocado hacer esta semana, he recorrido una cantidad de experiencias y algunas estuvieron en la Expo Uruguay Sostenible que hicimos de la Tela Arena. En Montevideo, como en el resto del país, suceden cosas maravillosas que no siempre aparecen en los informativos centrales, y no es un palo a nadie, no siempre aparecen, casi nunca son noticias, digamos. Entonces, podría poner el ejemplo de Bigman, una cooperativa donde los gurises hacen cosas preciosas, una huerta, compost, cosechan el agua, lluvia, la usan. Podría hablarle de la última que fui a ver, que es la UTU de Villa García, sustentable se llama, y hace cosas maravillosas con el plan Ceibal, en la gestión de los residuos, con un plan de riego, con sensores, con compost en la huerta, maravilla. Tiene una escuela, un curso de gastronomía y cocinan con las cosas que sacan de la huerta. Huerta generada por ellos. Y en la huerta usan el compost que hacen ellos con los propios residuos generados en la cocina. Esto está sucediendo acá. Y esto se muestra que es posible hacer estas cosas acá. Por lo tanto, hacia ahí vamos. Entendemos que en los temas de residuos también y en toda la agenda ambiental que queremos desarrollar, el rol de la academia es fundamental, por eso vamos a estar generando muchos puentes de ida y vuelta con la mayor formalidad y trabajo posible con la academia, en particular con nuestra Universidad de la República. Y nos parece, y ahí con lo que decía Chiara, nos parece clave la educación ambiental. Hay una responsabilidad muy fuerte de la Intendencia, ni hablar, y hay que asumirla y trabajar mucho, y es lo que vamos a hacer. En algunos momentos seguramente habrá tensiones, cosas van a mejorar, pero estamos convencidos en estos 5 años vamos a trabajar mucho, con mucha gente, y vamos a ir avanzando con esta hoja de ruta. Pero precisamos involucrar a las vecinas y los vecinos, y ahí la educación ambiental es fundamental. Uruguay tiene desde hace muchos años una cosa que se llama RENEA, que es la Red Nacional de Educación Ambiental, una herramienta que es el Plan EA, que es el Plan Nacional, y ahí se prevé que en cada departamento existe un nodo. Dirán, y son formalidades. Bueno, ¿qué es un nodo? Es juntar en un espacio como este a todos aquellos que hacen cosas espectaculares o que tienen competencias o tienen ganas de trabajar en educación ambiental. Lo vamos a convocar en las primeras semanas para que la educación ambiental sea un pilar, un sustento fundamental de los cambios que queremos impulsar en Montevideo. Así que, dicho esto, de nuestra parte, estuvimos trabajando acá atrás de esta presentación, hay otro montón de compañeras y compañeros que venimos primero dando una mano antes de las elecciones y ahora ya estamos en esta etapa de transición dando forma a estos documentos. ¿Qué hago? ¿Paso a esto? Bueno, han llegado una serie de preguntas. Algunas se fueron respondiendo. Y yo agradezco, las preguntas aparte son claras. Algunos hablan de los residuos especiales. Lo desarrolla bastante, que tiene que ver con aquellos residuos que a veces alguien saca, se muda o hace alguna obra y termina en la vía pública. Bueno, ahí hay regulaciones y hay servicios. Vamos a trabajar, y voy a poner un ejemplo de los comercios que mencionaba Chiara. Vamos a trabajar y mucho, y vamos para facilitar todo este proceso de toma de responsabilidad por parte de todas y de todos. Cuando Chiara decía los comercios, sin duda vamos hacia ahí, pero no duden los comercios que vamos a estar cerca para ayudar a que este proceso, juntos encontremos el camino para que estas cosas pasen. En esto lo mismo, si hay un vecino, una vecina que cometió un error y sacó un residuo que no correspondía porque se mudaba, le informaremos, lo notificaremos. Algunos casos seguramente determinados después de un proceso merite sanción, y las sanciones vendrán. Nos interesa sancionar, no, pero entendemos que las sanciones, la aplicación de la normativa es parte de la estrategia, son herramientas que hay que utilizar. Hay otros casos que es aplicación de una, ¿no? Cuando vemos un vehículo tirando en un lugar que piensa que está escondido y nadie lo ve, ese no precisa educación ambiental, ese es sanción derecho. Entonces, residuos especiales, ya que ahora presentó el servicio que hay, cómo se va a estructurar, lo vamos a difundir y mucho, vamos a trabajar y mucho, vamos a llegar barrio a barrio para que esto llegue a los vecinos y bueno, y aplicaremos la normativa.
Los contenedores, bueno, vamos hacia un modelo que ya lo presentó Chiara, ¿no? A ver, vamos hacia un modelo de contenedores que se va a ir adecuando a cada zona, pero también con flexibilidad. Entendemos que hay algunas zonas con mucha concentración de actividades, donde entendemos que hay que buscar algún tipo de equipamiento especial, y ahí aparece lo de los soterrados o algo parecido. Digo algo parecido porque hay otras alternativas. Hay zonas amplias que pueden sumarse contenedores domiciliarios. De hecho, ya hoy en Montevideo hay clasificación domiciliaria con contenedores de los chicos y están funcionando muy bien. Si ustedes van a esos barrios, los vecinos están locos de la vida. Hay muchos complejos habitacionales que ya tienen contenedores adentro y están utilizándolo y están clasificando. Muchos con bolsón. Nos gustaría darle algún equipamiento, no solo un bolsón, o quizás en lugar de un bolsón, pero lo trabajaremos. Y en algunas zonas van a quedar contenedores públicos, no es que se van a ir todos, vamos a achicar la zona de contenedores públicos. Lo que no tengan duda es que vamos a seguir rodeando este equipamiento que está en la vía pública para que funcione de la mejor manera. Yo lo he repetido públicamente, el contenedor es una caja, ¿no? No tiene culpa de nada. En realidad puede adecuarse más o menos a la realidad del territorio donde está. Tiene que haber, y acá respondo otra pregunta que andaba por acá, tiene que haber suficientes contenedores, o sea, suficiente capacidad instalada para los vecinos que viven en la zona. La frecuencia de recolección tiene que ser la adecuada para esa capacidad que está instalada, para esos contenedores. Y después tenemos que hacer un correcto uso. Si algo de esto falla, vamos a encontrar problemas en el contenedor, pero la culpa no es de la caja, es que de alguna de estas cosas falló, o falló la intendencia, o falló un servicio conexo a la recolección, o fue que un vecino le metió un calefón para adentro y listo, no había más espacio, o un sillón al costado. Entonces, estas son las cosas que vamos a trabajar. Hay zonas que van a quedar contenedores públicos, van a ser más chicas que las actuales, y las vamos a rodear de muchos servicios para mantenerlas, de mucha educación y también de sanciones. Cuando corresponda, no nos interesa sancionar, pero entendemos que tiene que ser parte de esta estrategia. La separación de residuos ya lo comentó Chiara. Tenemos dos objetivos: mejorar la limpieza de todo este territorio y de la mano con esto valorizar, generar empleo, valorizar residuos, generar empleo. La clasificación para reciclaje, para compostaje, sin dudas va a estar sobre la mesa, adecuando el equipamiento a las características de cada zona. Y acá un ejemplo, porque justo hay alguno que pregunta por residuos orgánicos. Montevideo ya tiene experiencias de compost domiciliario, ya se han entregado en muchas zonas composteras y están funcionando muy bien. Y la intendencia, por eso yo decía hoy que hay cosas que están funcionando bien y hay que cuidarlas y potenciarlas. Hay otras que hay problemas. Esta de las composteras ya hay un montón de familias que están compostando. Y hay otras experiencias de compostaje comunitario, algunas con facultad de ingeniería, en fin, hay toda una experiencia bien interesante. Vamos a potenciar esto, adecuando las soluciones a cada zona. El barrido me parece que es un servicio clave. Acá habla de la importancia del barrido y el tema de los autos. El barrido es un servicio fundamental. Yo creo que ahí tiene una debilidad la ciudad, sobre todo la ciudad. Se precisa más barrido. El barrendero aparte es una figura muy amigable. Todos nos gusta que alguien se encargue de ese trabajo cotidiano de barrido. Después nosotros tenemos que ayudar, no ensuciar, mantener la vereda, pero que esté el barrendero clave. Por eso lo vamos a potenciar y vamos a extender, que creemos que ahí hay también una debilidad a trabajar, el barrido mecánico, y eso va a traer algún dolor de cabeza, y sí, porque el tema autos en algún momento vamos a tener que ordenar. Hay experiencia en esto, lo trabajaremos con los municipios, con los consejos vecinales, con las comisiones vecinales, para que cuando llegue el momento, algún vecino se va a enojar seguramente y tendremos algún ruido, pero estoy seguro que todos vamos a entender que va a haber días y en algún horario que va a pasar una barredora mecánica para complementar el barrido manual para dejar el barrio en condiciones. La recolección en lugares de apartamentos, y acá hay sí, creo que había otra reunión, otra pregunta, pero bueno. O cooperativas, es lo que les decía. Ya hay complejos y hay cooperativas utilizando equipamiento interno. Hay otros que están pidiendo, hay una lista que está pidiendo, hay otros que queremos impulsar y estamos seguros que va a haber algún lugar que nos van a decir, che, acá está complicado. Bueno, vamos a ir al lugar, vamos a trabajar juntos, lo que el caso a caso se atiende caso a caso. El criterio general es el que transmitió Chiara, que es aplicable en términos generales a todo el departamento, que va a haber situaciones a atender
y a buscarle la vuelta. Y sí, a ver, todos saben que a mí me tocó trabajar acá cruzando el arroyo, ¿no? Y bueno, y tuvimos casos a atender especial. Y se atienden, dialogando, escuchando, pero con la convicción que la solución tiene que, la que sea, la que encontremos juntos, tiene que permitir que el barrio esté más limpio y que podamos clasificar y recuperar distintos residuos materiales para valorizarlo a través de reciclaje, de compost, etc. Así que cuando suceda, que va a suceder alguna situación particular, la atenderemos caso a caso, trabajando con el gobierno local también. Después hay una acá de mi pasado en la Intendencia de Canelones. El vínculo, esta ha sido una pregunta porque estuvo sobre fue un tema que estuvo en la campaña electoral sobre el rol de las empresas privadas. Nosotros lo hemos dicho, nosotros y lo hemos conversado con el intendente, con Mario Vergara, no vamos a acentuar ninguna decisión para ningún lado del otro. Hoy hay una cantidad de recursos, desde hace ya un tiempo, de este gobierno que están trabajando en el territorio y vamos a seguir con los mismos recursos, con los mismos, buscando generar este ajuste que decía Chiara en el vínculo de esos recursos con las tareas cotidianas en el territorio. Pero no tenemos previsto ni ampliar ni nada, ninguna modalidad, ni de empresa privada. Los que ya están en manos de empresa privada seguirán, los que están en manos de organizaciones sociales seguirán y los que están en manos de funcionarios de la Intendencia seguirán. Ya hemos tenido algún vínculo con la gente de ADEOM, así que no vemos ninguna situación especial por ahí. Lo de los horarios sí son temas a trabajar, sabemos que acá es nocturna el servicio, va a haber algunas zonas en el departamento que vamos a tener que ajustar, comunicar, generar espacio de transición, va a haber algún vecino que nos va a decir, che, ese horario a mí no me sirve, y sí, va a ser difícil de encontrar horarios que nos sirvan a todos y todas, pero escuchando, con cercanía, que es un poco lo que el presidente me ha tocado trabajar mucho con Yamandú, la cercanía nos parece clave. Bueno, con mucha cercanía, la idea es poder trabajar esto. Va a haber horario para la recolección, va a haber días para la recolección de residuos especiales, como dijo Chiara, hay que trabajarlo y lo iremos consolidando. ¿Qué hacemos los vecinos? Bueno, los vecinos acá plantea de distintas posibilidades, ideas de cómo participar. Y que esto trasciende lo partidario, ni hablar. Estos son los desafíos que los tenemos que mirar con una perspectiva que por eso estamos hablando 10 años, es más. Y el intendente está de acuerdo. El plan de gestión de residuos de Montevideo ya hay un borrador, obviamente que lo tomamos. Nos parece que precisa algún ajuste y que está bueno que tenga un proceso participativo para después consolidarlo. Lo vamos a hacer por 2 años y después vamos a tener un plan que trascienda los periodos de gobierno. Un plan de 5 años. ¿Con qué objetivo? Que cambia el gobierno, viene otro y ya encuentra todo andando. Va a poder revisar todo lo que quiera, pero intentar que se den estos procesos donde aprendemos de aciertos y errores y miramos lejos y que podamos ir avanzando a partir de lo que ya está construido. Así que los planes van a ser de gestión de residuos, van a ser con un horizonte. Saneamiento lo tiene. Montevideo tiene un plan director de saneamiento y drenaje urbano con una mirada de largo plazo. En tema de residuos tenemos que lograr lo mismo y es lo que estamos planteando. Bueno, y los vecinos en esto son fundamentales. Entendemos que nosotros todos como vecinas y vecinos debemos incorporar esta nueva forma de vincularnos con el barrio, con la ciudad, con el territorio del departamento y una nueva forma de gestionar los residuos. Los edificios, tenemos claro dónde estamos, nos dice que es en la zona con mayor cantidad de edificios, tenemos claro, y va un poco por el lado que le decíamos, tenemos datos. Hoy acá quisimos hacer una presentación general, la presentación en detalle va a venir cuando hagamos la recorrida que ya le dijimos que vamos a hacer a partir de agosto con los municipios y después a nivel barrial. Ahí vamos a venir con detalles. Todavía no asumimos, hoy queríamos darle un pantallazo general para que quede claro hacia dónde vamos. Entendemos que, como sucede en otras partes del mundo, las alternativas que estamos planteando con los ajustes necesarios se pueden aplicar. Yo le voy a dar a una Chiara, después sí vuelvo yo porque tengo 2 nuevas y me faltó un par más. Yo tengo una acá sobre los residuos comerciales e industriales, si es viable cambiar el concepto de residuo por el de recurso. En realidad, en nuestro país, la definición de residuo que está en la Ley de Gestión Integral de Residuos es bastante amplia, dice que es algo que
un generador se deshace de un residuo, pero no tiene ninguna característica, o sea, no es que tiene que ser algo que está roto o que no funciona más, simplemente es algo de lo que alguien se desprende o está obligado a desprenderse. Es súper amplia. Es en realidad una definición que viene bueno, hay muchos países que usan una definición similar. En definitiva, esto nos abre la puerta a decir que sí, porque de lo que yo me desprendo puede ser una oportunidad para otra persona, y es algo que lo vemos constantemente, ¿no? Si llevamos un lavarropas a un ecocentro que se puede reparar, o sea, que tiene un defecto menor, pero que se puede reparar, ese lavarropas va a una cooperativa que se llama Volver a la Vida, que trabaja en el marco de un proyecto de la Intendencia que es Montevideo Integra. Ese lavarropas se repara, y si se puede reparar, se repara y se vende. Entonces, eso que para la persona que fue al ecocentro es un residuo, bueno, es un recurso para la cooperativa porque lo reparó y sigue teniendo una vida, ¿no? Que un residuo se transforme en un recurso depende de si se puede volver a insertar en un nuevo ciclo, ¿no? Pero ahí depende mucho de nosotros, en definitiva, también, porque uno tiene que tener un usuario que... Esta botella, por ejemplo, en nuestro país hay una planta instalada industrial que puede hacer de esta botella una botella igual, 100%, a partir de un PET reciclado, plástico PET reciclado. Pero ¿qué pasa si yo la tiro en la bolsa que tiene yerba, que tiene cáscara de naranja? No, es un ejemplo simplemente para decirles de algo que podría ser un recurso porque existen las capacidades en nuestro país para reciclarlo. Si yo no tomo la decisión de separarlo y de llevarlo a algún lugar o tengo el contenedor intradomiciliario y ese residuo lo pongo en el contenedor de materiales reciclables o lo llevo a un ecopunto en un supermercado o lo llevo a un ecocentro, si no tomo esa decisión, eso tampoco, ese recurso no va a aparecer, o sea, eso va a seguir siendo un residuo. Obviamente no depende solo de las personas, pero esto es para dejarles mensaje de que el comportamiento, que por eso tenemos que trabajar mucho en este cambio cultural y en esto a nivel de educación ambiental y de comportamientos como sociedad, porque si queremos que nuestros residuos sean recursos, bueno, mucho depende de la decisión que tomamos nosotros, ¿no? Y bueno, con respecto a los comerciales, sí, como yo decía, vamos a trabajar mucho. Lo que sucede hoy es que los residuos comerciales que la Intendencia de Montevideo ha ido ordenando, porque no, como yo decía, no son parte de la competencia de la Intendencia de los gobiernos departamentales gestionar los residuos comerciales, pero sí los han tenido que ordenar porque son residuos que se generan en el territorio y bueno, por eso hay que ordenar el transporte, hay que ordenar la disposición final, pero en sí no es que la Intendencia tiene competencia sobre su gestión. Lo que sucede hoy es que si bien se ha ordenado bastante el tema del transporte y la disposición final de esos residuos, no hay en muchos casos segregación en origen, o sea, no sucede esta separación que decíamos recién, entonces no hay una obligación tan clara o no se ha materializado tanto esa obligación de los comercios de separar y de llevar esos materiales reciclables a una valorización. Entonces nosotros queremos trabajar mucho en eso, en que empiece a haber más posibilidad de que los residuos que se generan en comercios, bueno, tengan un destino realmente de valorización. Y para eso tenemos que empezar a obligar a separar distintos materiales, ¿no? Porque la base de que un residuo sea un recurso es la separación en origen, es la separación en reciclable, no reciclable, orgánico. Yo, para terminar con las últimas 3 preguntas, van a mano que quiera. Es clave esto, pero aclaro, nos van a encontrar acompañando ese proceso, escuchando y facilitando, porque seguramente hay cosas que no se resuelven en 24 horas, pero lo que va a ser clave es que lleguemos a un acuerdo y a una síntesis de que ese es el camino, esto de clasificar, recuperar, etc. También las oficinas públicas, ¿no? A nosotros nos toca trabajar por un rato, ¿no? Por un periodo de gobierno o hasta que el intendente lo indique. Pero en las oficinas públicas donde debemos empezar por casa y mostrar que gestionamos adecuadamente los residuos. Creo que no quedó, pero en esos primeros días vamos a estar dando un empujón fuerte a la gestión de residuos internos de todas las áreas de la Intendencia. Me quedan 3 preguntas. Por un lado, los avances que estuvieron relacionados a la ley de residuos en el que fue aprobada en el 2019, los cambios que se dieron después con el Plan Nacional en el último periodo de gobierno, y bueno, ¿cuál es la hoja de ruta ahora?
nosotros en esto coincidimos con quien hace la pregunta. La ley marcaba una serie de objetivos, de lineamientos que obviamente compartimos. De hecho, fuimos parte, aportamos en ese proceso. El plan que se elaboró después tiene cosas a destacar, pero tiene algunas decisiones que se tomaron que nos hubiese gustado que no se tomaran. Bueno, lo que no tengan duda es que bajo los lineamientos de la ley y con los avances que se han logrado en los últimos años, vamos a trabajar desde la Intendencia y desde el Congreso de Intendentes, con los municipios y con el Gobierno Nacional, para que en este periodo de gobierno se logren avances sustanciales en torno a los objetivos y a los lineamientos que presentó la ley. Por lo tanto, en ese sentido no tengan dudas. En este marco, acá hay otra pregunta que Kiara lo presentó, pero quizás nos faltó desarrollar un poquito, que es el vínculo no solamente el acuerdo con UCRU, sino en particular a dónde van los materiales reciclables, y ahí se habla de las famosas cooperativas que, como te digo, se conoce como las plantas. Son las clasificadoras y clasificadores que ya están en las plantas, que trabajan en plantas, que reciben materiales que se clasifican en origen. Nosotros tenemos ahí como objetivo, nos vamos a reunir, vamos a asumir el 10 y el 11 nos vamos a estar reuniendo con ellos, o 12, en esos días, en esas horas. Queremos avanzar con un acuerdo que ni hablar consolide la fuente de trabajo, que tenga un reflejo en un ingreso importante y que las condiciones de trabajo mejoren y que el material que le llega para clasificar y luego volcar a los sectores de industria que correspondan para valorizar lleguen limpios. Y eso depende del trabajo que tenemos que hacer en cada barrio, en cada institución, en cada comercio, con vecinas y vecinos, porque si el material que puede ser reciclable, como decía Kiara, no llega mezclado con los restos de la comida de anoche, está complicada, y para los trabajadores encontrarse con ese material en esas condiciones no está nada bueno, además de que el material generalmente, o parte del material, se pierde. Por eso que vamos a trabajar con mucha cercanía y mucha educación ambiental, ya dijimos esto, para que, entre otras cosas, el material que le llegue a clasificadoras y clasificadores en las plantas esté en las mejores condiciones. Así que ¿cuántas plantas hay? Hay 4 plantas, aproximadamente 130 clasificadoras y clasificadores, pero aparte hay clasificadores y clasificadoras en otros roles en vínculo con la Intendencia. Aparte hay clasificadoras y clasificadores que sobreviven en condiciones embromadas, que no tienen vínculo ninguno, que queremos trabajar con ellos. Ahí vamos a trabajar en equipo la Dirección de Desarrollo Social de la Intendencia, que a su vez vincula al MIDES, y nuestra Dirección de Desarrollo Ambiental. Entendemos que tenemos que trabajar en equipo. Este no es un tema social o un tema ambiental, es un tema que debemos abordar en conjunto y con otras áreas. Así que, y eso lo uno con algo que se plantea acá, y sí, Kiara lo mencionó. Yo intento no dar números porque no está dentro de mis competencias, le puedo errar, pero sí, lo que sí es cierto, que las personas que hoy están en situación de calle en los últimos años se duplicaron, o más que se duplicaron. Y esto es terrible, lo vemos con estos fríos. Bueno, ahora tenemos todo este despliegue enorme de la alerta roja, que hay todo un despliegue para atender esos sectores de la población. Gran parte de esos sectores de la población han roto sus puentes familiares o tienen distintos problemas vinculados a veces a situaciones de sustancias, o que no han encontrado posibilidades de vida digna y terminan encontrando en el contenedor algún material o para recuperar, para vender o para comer. Entonces, nuestra responsabilidad, y desde ahí queremos trabajarlo, es aportar en el área de gestión de residuos para que clasificadoras, clasificadores e incluso algunos sectores, quizás no todos, de quien vive en situación de calle, encuentren en estos programas posibilidades de empleo digno. Esto requiere políticas sociales activas. Nuestro rol va a ser aportar pistas de aterrizaje para esas políticas sociales que aborden estos desafíos. Yo por acá termino las preguntas. Para nosotros, y creo que hablo por Kiara, casi que es la apuesta, no sé si el entrenamiento, pero es la primera de las reuniones así que hacemos con tantas vecinas y vecinos. Por lo tanto, les agradecemos y mucho que nos hayan dado esta oportunidad. Lo que no tengan duda es que tenemos una hoja de ruta clara. Lo que no tengan duda es que vamos a trabajar mucho. Los que nos conocen saben que somos de trabajar mucho. La vida dirá hasta dónde llegamos. Estamos convencidos que vamos a llegar a los objetivos que comentó Kiara, pero va a depender de lo que hagamos juntos. Si no trabajamos juntos, en todo el departamento, todos los actores, va a ser difícil avanzar o por lo menos lograr esos objetivos. Pero como conocemos este departamento, la gente, el compromiso, la cantidad de organizaciones sociales, barriales, culturales que tiene Montevideo,
estamos convencidos que eso que dijo Chiara es clave. Tenemos que lograr enamorarnos un poco más de Montevideo, de estas propuestas, y poder decir que a nuestras hijas, a nuestros hijos, a nuestros nietos le vamos a dejar un territorio mejor y que es posible, que laburaremos mucho, pero que en 10 años vamos a haber transformado la realidad. Así que de parte nuestra, muchas gracias por habernos invitado. Muy bien, muchas gracias.